¿Quién es Dios? Probablemente usted se ha hecho esta pregunta muchísimas veces, o quizás alguien que usted conozca le haya dicho: a ver, tú que tanto crees en Dios, dime quién es Él. Pues hoy lo vamos a ver, mis amados, y lo vamos a hacer desde un enfoque, mire, científico, racional, lógico y teológico, basados en la Biblia, obviamente, y en observaciones científicas que no niegan la fe. Entonces, este es un tema profundo, así que por favor présteme muchísima atención. Vamos por parte. En primer lugar, desde la teología bíblica, ¿quién es Dios? Pues Dios es el creador eterno y soberano del universo, Génesis 1:1. Es espíritu, Juan 4:24. Infinito en sabiduría, poder y presencia, Salmo 139, del 7 al 10. Sus atributos pueden ser tanto comunicables como incomunicables, y esto ya lo hemos visto anteriormente, tales como omnipotencia, o sea que todo lo puede, Jeremías 32:17. Omnisciencia, que todo lo sabe, Salmo 147:5. Omnipresencia, que está en todas partes, Jeremías 23:24. Amor, es la fuente del amor, primera de Juan 4:8. Es justicia y santidad, o sea que no tolera el mal, Isaías 6:3. Su inmutabilidad no cambia, Malaquías 3:6, entre muchos otros atributos. Entonces, Dios se revela en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mateo 28:19. Ahora, vamos a verlo desde el razonamiento, el origen del universo. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo tuvo un inicio, lo que apunta a una causa eterna que está fuera del tiempo, del espacio y la materia. Llámese Dios. En segundo lugar, la complejidad del diseño, la precisión de las leyes del universo, tales como la gravedad y las constantes cósmicas, sugieren que hay un diseñador inteligente. Llámele Dios. En tercer lugar, la moralidad universal. La existencia de un estándar moral objetivo implica un legislador moral supremo, o sea, alguien que establece y dicta la ley. Romanos 2:14 y 15. Entonces, vamos a ver ahora desde la ciencia. Mire, aunque la ciencia no puede basada exclusivamente en el método científico, ya que se limita a la realidad observable y no contempla la realidad espiritual, la ciencia en pleno siglo XXI, por medio de innumerables estudios y hallazgos, escuche esto, sí apoya la existencia de Dios y señala lo siguiente: el Big Bang indica que el universo tuvo un principio, alineándose con Génesis 1:1. ¿Cómo lo ve? El ajuste fino del universo, las condiciones precisas para la vida no son producto del azar, sino un diseño extremadamente inteligente y complejo. Aquí le va, la información compleja en el ADN sugiere totalmente que hay una inteligencia superior detrás de la vida, el cual hace posible que ésta suceda. Y aquí le va más, la conciencia humana. La autoconciencia y la capacidad de razonamiento trascienden las explicaciones puramente físicas, científicas y observables. Entonces, vámonos ahora desde la lógica. Dios es el ser existente que da origen a absolutamente todo lo contingente. Si todo lo que existe, y escuche esto, depende de algo para existir, entonces debe haber un ser que no dependa de nada para existir. O sea, Dios. Aristóteles decía: Dios es el primer motor quien inició todo movimiento y existencia sin ser causado él mismo. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es persona? O cuando hablamos de Dios decimos que Él es una única sustancia con primera, segunda y tercera persona. Mire, aunque su esencia es invisible, se revela por medio de lo creado, Romanos 1:20, mostrando su poder, lógica y diseño racional. En la creación se observa su orden, belleza y propósito, lo que señala que Dios es un ser personal con la capacidad de razonar y actuar con intención. Entonces, si Dios razona y es lógico, entonces es un ser personal, capaz de pensamiento, emoción y voluntad. Y al ser una persona viva, podemos relacionarnos con Él. ¡Qué cosa tan maravillosa! La Biblia muestra esta relación de manera profunda al revelar que Dios existe como una unidad divina, compuesta por tres personas: el Padre, el Verbo, el cual es el Hijo, y el Espíritu Santo, primera de Juan 5:7. Y esto en su estudio se conoce como triuno o Trinidad, que no significa tres dioses, sino un único Dios en tres personas, compartiendo la misma sustancia divina, en una relación subsistente, o sea, que puede existir por sí mismo. En otras palabras, que tiene existencia propia e independiente, es decir, no depende de otra cosa para existir, y esto describe cómo las tres personas están en una relación perfecta y eterna entre sí, inseparables. Ahora, escucha esto con mucha atención. ¿Por qué escuchamos siempre este orden? El Padre es primera persona, el Hijo es segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Aquí le va.
El Padre es la fuente y el origen. El Hijo, conocido también como el Verbo, o sea, la revelación y comunicación de Dios, Él es engendrado por el Padre, no creado. Repito, el Hijo es engendrado, mas no creado. Y voy a hacer una pausa aquí. ¿Cuál es la diferencia entre engendrar y crear? Engendrar implica producir algo de la misma naturaleza o esencia. Crear, por su parte, implica formar algo que no existía antes utilizando un poder externo, y lo creado no comparte la esencia de su creador. Y en tercer lugar, pues la tercera persona, que es el Espíritu Santo, de la esencia divina del Padre y del Hijo. Entonces, estas relaciones no dividen a Dios, sino que explican cómo coexisten eternamente en comunión perfecta, actuando siempre como un solo Dios. La esencia de Dios es la existencia eterna, mientras que el ser humano es contingente, o sea, creado por Dios, con un principio y con la posibilidad de un fin. Sin embargo, Dios creó al ser humano a su imagen, como dice Génesis capítulo 1, versículo 27, compartiendo atributos personales que son comunicables, tales como la capacidad de amar, el libre albedrío, razonamiento y lógica, relación espiritual, etc. Entonces, a través de estos atributos podemos tener una relación viva y activa con Dios que se logra por medio del Espíritu Santo, siendo guiados por Él cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tal cual vemos en Juan capítulo 14, versículo 26. Dándonos también el acceso al Padre, como dice Romanos 8:15. Esta relación es posible porque Dios mismo busca al ser humano y le ofrece salvación y comunión eterna. Entonces, vamos a intentar resumir todo esto de la manera más sencilla posible. Dios es el fundamento de todo lo que existe. Científicamente es razonable deducir un diseñador. Lógicamente es necesario para explicar la existencia. Teológicamente la Biblia lo describe como el creador, sustentador y redentor. Por lo tanto, Dios es el ser supremo y eterno, lógico y personal. Se ha revelado tanto en la creación como en la palabra del Señor, o sea, su propia revelación por medio del Espíritu Santo. En las tres personas, en su naturaleza, muestra su amor y relación perfecta en sí mismo y hacia nosotros, ofreciéndonos la vida eterna a través de Jesucristo. Esta verdad nos llama a establecer una relación viva con Él, reflejando su carácter en nuestras vidas y respondiendo a su gracia, siendo sellados y guiados hacia Él por medio de su Espíritu Santo. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.